ocasión y quiero hacer una pequeña advertencia. Para los enamorados de la medicina, como me pasa a mí, pues que miremos acerca de ello, los huesos, la anatomía, pues es muy normal. A lo mejor para vosotros no es tan normal. Y precisamente el objeto de esta ocasión es introducir una nueva visión del hombre. Intentar ver al hombre de otra manera. Disfrutar con la anatomía humana. Con algunos detalles que espero que no sean pesados, porque son de tipo numérico, simbólico, pero también con la belleza que hay detrás. Hay algo que insistiré más tarde, una idea, que es que el cuerpo humano es el templo del espíritu. Y con ese ánimo en el Renacimiento emprendieron los estudios anatómicos. Y eso es muy importante, ver que si hay un cuerpo humano es porque hay un arquitecto. Y esa relación con el arquitecto de ese cuerpo humano, de esos genios que llegaron al cuerpo humano a perfeccionarlo, a dotarlo, no solamente de unos mecanismos bases, sino incluso más, como nos dice la tradición esotérica, que el cuerpo humano es el gran arca, como el arca de Noé, donde todos los animales se preservan. Es decir, que contrario a la idea evolucionista, materialista, sí es cierto que existe la evolución, o sea, nadie puede negar eso, evidentemente hay una evolución desde los animales superiores e inferiores a los superiores, pero el hombre, desde los comienzos, aunque no estaba presente físicamente, sí era el germen, era el modelo, a través del cual el resto de los mamíferos, insectos, etcétera, se iban creando. Por tanto, los cánones que se encuentran en el hombre son los que han servido a todo el mundo animal que ha seguido la traza y la huella del hombre. Como en todas las charlas, hay que empezar, es que es obligatorio, por la historia. Y hay que empezar por dar unas ideas acerca del concepto de la anatomía y cómo ha ido cambiando durante los siglos. Primero vamos a empezar un poquito para comentar que en las civilizaciones antiguas, como en Egipto, como en China, la idea anatómica del hombre no era una idea muy formal, no era una idea que estaba muy pegada a la forma. De hecho, si se ven esas representaciones, como por ejemplo la que aparece en la derecha, observamos que los órganos no se parecen a lo que conocemos, sino más bien son como, yo diría que lo más parecido a los sistemas chinos de anatomía es cuando abrimos un transistor, abrimos un aparato electrónico y miramos los circuitos que existen en el interior y sus conexiones. Un poquito la anatomía china es de esa manera. ¿Por qué? Porque según qué civilización y qué momento histórico, no siempre el hombre estuvo preocupado por la forma carnal, vamos a decirlo así, sino más bien lo que había detrás de la forma, es decir, las fuerzas, las energías que gobernaban la forma. Y por tanto, incluso hay textos de los antiguos chinos que nos dicen que se hacía disecciones anatómicas, especialmente cuando había un preso que se había colgado, un asesino, que se aprovechaba aquel cuerpo, pero eso se hacía de vez en cuando, muy ocasionalmente, y además no se le prestaba mucha atención. Y el motivo era que decían los chinos que, bueno, que el cuerpo de un criminal, o sea, la anatomía de un criminal no podía tener nada que ver con la de un hombre noble. Esto que nos parece un poco despectivo al principio, pero la idea detrás es una idea energética y espiritual, o sea, la idea de que como se mueven las energías, los impulsos, los arrebatos, la ira, la cólera, las distintas formaciones que existen energéticas en el hombre no pueden ser la misma en un hombre equilibrado que en un hombre desequilibrado. Y por tanto, ¿qué interés tiene estudiar esa desestructura energética y emocional de un asesino comparado con un hombre normal? Entonces, por eso no prestaba mucha atención a la disección física y los esquemas que tenemos pues eran muy simples. Sí, en cambio, prestaban una gran atención, muy fuerte, al estudio de los meridianos, de los pasajes energéticos en el cuerpo. Por ejemplo, este es el caso también entre los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios, un libro que se llamaba El Libro Secreto de los Médicos, del cual, por desgracia, no lo tenemos, pero ese libro está mencionado en dos papiros. Hay dos papiros, uno que se llama Papiro de Evers, otro que se llama Papiro Smith, que es de cirugía, y en esos dos papiros se menciona este libro secreto de los médicos. Y se dan unas citas de ese libro. Por desgracia no ha llegado hasta nosotros el libro original, pero sí las suficientes citas para saber que los antiguos chinos tenían, al igual los antiguos egipcios, al igual que los chinos, tenían un sistema también de tipo energético. Y ellos mencionan que hay unos canales energéticos que le llamaban los MET, en plural METU, que recorrían el cuerpo, que podían ser observados y que estaban en el origen y causa de muchas enfermedades. Así que pueden ver que mientras más nos vamos atrás en el tiempo, cuanto más nos vamos al pasado,
la intención, el foco fundamental se encuentra en el plano energético. Sin embargo, cuanto más nos vamos retrotrayendo hasta nuestra era, nos vamos centrando más psicológicamente y de facto en el estudio carnal, físico del hombre. Claro, cada cosa tiene su recompensa y su pérdida, ¿no? O sea, hay civilizaciones como las antiguas que eran capaces de ver el bosque, pero no veían los árboles. Y nuestra civilización es lo contrario. Podemos detallar los árboles, las hojas, cada uno de sus pequeños nervios, pero no nos damos cuenta del bosque. Eso son lo que hay que pagar alguna vez. Lo ideal es llegar a una síntesis donde podamos ver ambos, el bosque y los árboles. Bien, si nos pasamos un poquito después de Egipto, nos vamos un poquito a la época alejandrina. Esto es una representación, una especie de reconstrucción ideal de una de las salas de lo que sería la antigua biblioteca de Alejandría. Donde vemos una representación de Osiris a la izquierda y a la derecha una representación del dios Serafis, Osiris en Apis, es lo que significa Serafis, es decir, el espíritu en la materia oscura. Esta es una idea muy fundamental en los médicos antiguos, es decir, que hay que entender que la medicina es la armonía, el balance, la completa distribución de las cosas, la armonía por oposición. Hay una guerra continua en el interior de nuestro organismo. Pensar por un momento que todos nuestros leucocitos, nuestro sistema inmune está bombardeándonos a nosotros mismos, no solo a los gérmenes que vienen de fuera, y eso nos mantiene sanos. Hay una enfermedad que todo el mundo conoce, el SIDA. En esta enfermedad, como saben, hay una alteración del sistema inmune. El sistema inmune ya no trabaja bien. Y al no trabajar bien el sistema inmune, ocurre que aparecen tumores. O sea, una persona que tiene SIDA no solo tiene infecciones por gérmenes que vienen desde fuera, sino además produce muchos tumores internos y externos. Es decir, en otras palabras, nosotros tenemos una especie de barredores en el cuerpo que diariamente eliminan de cada parte de nuestro cuerpo, de nuestro hígado, de nuestro estómago, de nuestro árbol respiratorio, eliminan todas las partículas nocivas, pero además eliminan las células cancerosas o precancerosas que nos podrían dar lugar a eso, a un cáncer progresivo. Sin embargo, gracias a esa lucha continua que se mantiene ahí dentro, nuestros órganos se mantienen limpios y podemos seguir creciendo. O sea, fijaros qué importancia tiene la lucha interna, esa armonía por oposición que tenían los antiguos en su concepto. Bien, pues de esa época nos viene en Alejandría una idea que la biblioteca de Alejandría no era un centro de estudio donde se acumulaban libros. Eso es falso absolutamente. O sea, la biblioteca de Alejandría era una universidad como hoy la podamos entender. Es decir, un centro de estudios, que tenía aulas, tenía sitios donde los sabios se reunían, donde se investigaba. Y, por ejemplo, sabemos que había mesas de disección, o sea, lugares donde se diseccionaban cadáveres, e incluso hasta representaciones del sistema nervioso y del sistema de vaso sanguíneo, hechas en una especie de cristal, una especie de plástico cristal. Había representaciones hechas de todo eso. Imaginaros cómo avanzó en aquella época tan especial alejandrina los estudios científicos. Pero pasada esa época, cuando llegamos ya posteriormente a la época romana y posteriormente al mundo medieval, después de la caída del Imperio Romano, por desgracia, todo aquel interés por el conocimiento en todas sus facetas decae. Decae tan fuertemente, especialmente en el asunto anatómico, que por ciertas ideas correspondientes al mundo judío-cristiano, el cuerpo se vio como algo impuro. E incluso en la religión judía, y parte pasó al cristianismo, para mantenerse puro, no había ni siquiera que acercarse ni tocar un cadáver. O sea, necesariamente el que hiciera algún tipo de disección anatómica era considerado un impuro y por tanto estaba fuera de la ley de Moisés. Esto influyó en la cristiandad y de tal manera que los estudios anatómicos pues se perdieron prácticamente. Y hasta el punto de que en la época medieval, pues cuando alguien tenía que tomarse raramente una vez al año un baño, pues el baño, la tinaja donde se ponía, había unas semillitas, unas bolsas con semillas que se echaban encima del baño para que cubrieran toda la superficie y uno no pudiera verse su propio cuerpo. O sea, hasta eso llegaba. Entonces, imaginaros el odio que existía por todo lo referente a eso. ¿Qué ocurrió entonces con la medicina? Que se convirtió en una medicina escolástica. Es decir, un médico era un señor que estaba alejado totalmente de la naturaleza y de la realidad. Un señor que vestía unos trajes especiales, muy largos, a veces muy luchos. Y sabía mucho acerca de los textos de Galeno, textos que habían venido de la época del Imperio Romano. Entonces estaban escritos en latín
Y el mejor médico era el que mejor se sabía el latinajo. Es decir, el que sabía recitar, ¿no? Como si fuera un pastor de estos evangelistas, ¿no? Versículo tal, pues, versículo tal, Galeno dice en tal párrafo que hay un conducto que va... Nadie lo vio nunca, pero él se lo sabía perfectamente. Y además no solo eso, sino que el médico se había convertido en un examinador de orinas. O sea, uno llegaba a una casa y le traían un frasco con la orina y uno se ponía allí a mirarla, a ver qué transparencia, juzgando por el color, pues decía, aquí hay mucha bilis, o aquí hay mucho fuego, la famosa teoría de los 4 humores, que tiene su fundamento, pero que ellos tergiversaron hasta convertirlo en un sistema escolástico de bizantinismo, para explicar por qué alguien estaba enfermo. O sea, no se acercaba al médico al enfermo, el enfermo estaba allí, un auxiliar, pues le contaba 4 cosas, él lo miraba desde lejos, le enseñaban la tirajita aquella con la orina y alguna otra cosa, y él juzgaba, y él sacaba el latinajo. Sí, porque dice Galeno que en el caso de oscuras orinas rojizas hay que dar, bueno, ¿qué hay que dar? Pues sangrías, babosas que se ponían, lo que se llamaban sedales, que eran especies de punzones que se metían por la piel y se sacaba una guita, se introducía ahí, se dejaba colgando, así expuesta. Claro, ello empezaba a formar pus, y el pus iba cayendo por la guitita. Y claro, el médico y toda la gente muy contento, ¿no? Porque si está echando fuera la enfermedad, estaba cogiendo una infección del demonio. Bueno, la época de la Cantaris, o sea, una mosca, una mosca que colocaban ahí y provocaba vesicaciones. O sea, que ellos se hinchaban con la misma idea, ¿no? Que ellos se hinchan, bueno, va saliendo fuera, que esto va orina. Es el alejamiento de la naturaleza. La naturaleza se aleja de manera total y el médico no tiene nada que ver con el enfermo, es un escolástico sin más. Cuando llega en esa época el impulso renacentista. Estoy explicando entonces esto de anatomía porque hay que ver a dónde fuimos a parar y a dónde tenemos que volver, ¿no? Porque si no, no tendría sentido esta charla. Claro, llega la época del florecimiento renacentista, que es una maravilla porque en un momento determinado en Florencia una serie de señores se reúnen, aquí hay una mano extraña porque hay un tal señor Platón que viene de Grecia, muy cargadito de conocimientos muy especiales, que lo invitan allí a crear las primeras enseñanzas en estudios platónicos, que se habían perdido todos los textos. Hay un tal Marsilio Ficino, que es un niñito de 8 años, y uno de los médicos resulta que dice, este niñito desde que tenía 8 años, este va a ser el director de la nueva academia. Ya lo destinó, era todo un plan organizado. Entonces finalmente cuando este niño crece, claro, le hace que estudie latín, griego, todos los textos antiguos, pues este y unos cuantos más se reúnen y de esa pequeña academia, bueno, es la eclosión maravillosa del Renacimiento. ¿Qué mundo no vivía cuando este Marsilio Ficino, que era médico y también se interesó en los estudios anatómicos, resucitó el uso de la música en la medicina? Él le llamaban el tañedor de la lira de Orfeo, le llamaban a él, porque cuando estaban en esas reuniones en las academias aquellas, y cuando alguno de los presentes pues, estaba enfermo o decaído, él llegaba con su lira y empezaba a tocar y animaba a toda la gente. Bueno, era un curador de almas. Y esa época tan maravillosa, tan especial, que repite de alguna manera la época alejandrina, la vuelve a traer de nuevo al frente, es la que hace que se renueven los impulsos y la necesidad de conocer otra vez el cuerpo humano. Necesidades de tipo artístico, porque los artistas necesitaban también observar cómo es la musculatura humana para poderla representar. Es el tiempo en que Leonardo se dedica por su cuenta a hacer disecciones y unos dibujos maravillosos, a estudiar las proporciones humanas. Y es el tiempo en que hay un hombre que se llama Andrea Vesali, un hombre bajito, más bien feíto, pero con un espíritu muy intenso y sobre todo muy desafiante, porque él dice, hay que volver a encontrar eso que yo dije antes, el templo del espíritu. Y él empieza a hacer disecciones, se rodea de los mejores artistas, busca gente que haga copias, esas copias se imprimen, se difunden, y bueno, la anatomía llega a toda la medicina. Esto es una revolución que no os podéis imaginar, eso había que vivir en esa época, porque daos cuenta cómo era la anatomía de esa época, cómo se hacía en esa época antes de Vesalio. Pues nada, ¿cómo se hacía? Se cogía un reo, uno que había muerto, se le ponía allí en el anfiteatro, y ahora allí se pasaban
días y días, y días y semanas, el mismo. ¿Podéis imaginar la pestilencia que ello suponía? Y el médico, una vez más, no se acercaba al cadáver ni diseccionaba, él simplemente se ponía en un lado, los estudiantes en corrillo, más o menos a cierta distancia prudente, y al lado del cadáver un auxiliar, un señor cualquiera, el vigilante cualquiera, con un cuchillo, pumba, pumba, cortando allí, sacando, y el otro, en el otro extremo, recitando en voz alta, en latín, dice Galeno, bla, 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 y aquí en conducto y el otro, bueno, eso era la disección y así se aprendía anatomía. Hasta que llega Vesalio, se da cuenta del problema y dice, bueno, vamos a hacer láminas, vamos a hacer estudios, que los estudiantes puedan estudiarlo, y revoluciona completamente la idea. Pero sobre todo esa idea, él dice, hay que estudiar el templo del espíritu. Es unas imágenes precisamente de la anatomía esa, de las disecciones esas de la Edad Media. Como pueden ver a la izquierda un par de monjes y una especie de tipo que no se sabe lo que hace con un cuchillo, que tiene ahí medio sacado un corazón. Es una cosa bárbara, ¿no? Y claro, eso daba lugar a conocimientos de la Edad Media, como el que se ve a la derecha, que veis que esas formas anatómicas, fijaros que en breve tiempo, en 2 o 3 generaciones, de repente se pasa toda la belleza del Renacimiento y ya las disecciones anatómicas no tienen nada que ver con eso. Este es nuestro Andrea Vesalio, este hombre que revolucionó la anatomía, y además en muchos de sus tratados, como tenía artista a la mano, vamos a encontrar esas posiciones curiosas, ¿no? Como vemos ese esqueleto meditativo, a veces esqueletos haciendo así, como medio danzando. O sea, había una idea, un entusiasmo artístico, no era la cosa negra de la muerte, sino una idea de dinamismo, de belleza, que es increíble. Esta no es de las más bonitas imágenes que se tienen, pero hay muchas de este hombre que son posturas de ballet, o sea, te ves en postura de ballet, con los músculos extendidos, no sé qué. Es una idea que hoy ya no tenemos tampoco. Bien, la anatomía oculta, primero tenemos que explicar, como diríamos, el concepto. O sea, ¿qué se le llama anatomía oculta? ¿Qué queremos ver con la anatomía oculta? Hoy lo primero que diría es una mirada simplista, una mirada no complicada. O sea, la anatomía oculta no surge de teorías súper extrañas, sino de ver las cosas de una manera muy tranquila. O sea, ver que en el hombre hay un fenómeno fundamental, que es la aparición de lo que llamaban un quinto elemento. Es decir, en el hombre, como se expresaba en este famoso dibujo anatómico, el hombre Vitruvio, que se llamaba de Leonardo, el hombre puede ser visto como un ser en el cual aparece un quinto elemento. Por eso él representa las 2 piernas juntas, los brazos estirados, enmarcados en un cuadrado. Este es el hombre de 4 elementos. ¿Qué significa el hombre de 4 elementos? El hombre es sujeto a las 4 dimensiones. El hombre es sujeto a la parte física, a la parte vital, energética de las funciones de los órganos, al hombre emocional, con sus sentimientos, y al hombre que calcula lo que le interesa y lo que no le interesa. Ese es el hombre que está aprisionado en el cuadrado. Es un hombre 4, podemos llamarlo. Pero hay otro hombre, que es el hombre en el cual aparece un quinto elemento, un algo espiritual, el éter, si le quieres llamar. Y ese quinto hombre eleva sus brazos, abre las piernas y se pone en contacto con el círculo, que representa el cielo. Entonces, el hombre, fundamentalmente, el auténtico hombre, es un hombre en el cual se despierta ese quinto elemento y una quinta esencia más allá de lo que podemos ver. Y esa idea fundamental es la que nos dirige en el estudio de la anatomía, porque en el estudio de la anatomía cabe preguntarse cosas muy simples y muy sencillas, ¿no? Es decir, ¿por qué en el hombre la actitud es erecta? Y que no me vengan, como he leído yo en algún libro de evolucionistas, que las jirafas tienen el cuello largo, pues porque poco a poco iban cogiendo los frutos de los árboles. Yo digo que hasta que se les estiraba, ¿qué hacían? Que esto está escrito en un libro de un evolucionista. Entonces, evidentemente, en el hombre hay algo, alguna cosa especial. Tampoco se puede explicar todos los antropóides, monos, etc. Pues aquí, en la base del cráneo, la forma en que entra el primer hueso de la columna, la manera en que se articula, es muy especial. Y todos los antropóides comparten eso. Pero en el hombre de repente hay ¡pum!, un cambio.
Un cambio del cual no hay testigos evolucionarios. O sea, no existe testigo que diga por qué ha ocurrido este cambio y de qué manera. Tampoco podemos decir que el hombre andaba en la sabana haciendo así y que entonces empezó a ver los árboles y que como quería trepar necesitaba. Son explicaciones que no nos sirven. Es decir, es cierta la evolución, pero no olvidemos que la evolución es dirigida. De alguna manera hay unos arquetipos hacia los cuales nos dirigimos y la evolución es dirigida. Por tanto, sí, evolución dirigida desde arriba. Entonces, es entender un poquito esa idea. Yo me río mucho cuando he visto cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, un gusano comparte con el hombre el 89% del código genético. Y un mono tiene el 95% del código genético igual. Eso es lo que nos dicen. Dicen, somos iguales. O sea, este aquí y el otro así. Y lo mira, ¿somos iguales? Obviamente no. Entonces, ¿qué significa esto? Que el DNA y todo el código genético sea endiosado. Porque si usted me dice que somos prácticamente iguales, y obviamente no lo somos, es porque falta algo. Es algo que no está en el código genético. Es decir, que tiene que haber alguna otra cosa, además del código genético, que explique las cosas. Bueno, pues es esa mirada simple a la que yo me quiero referir. Bien, la anatomía oculta puede tener varias versiones, ¿no? Una versión puede ser la de tipo simbólica, astrológica, otra simbólica y de relación de correspondencia de lo divino con el hombre, aquello del macrocosmos y del microcosmos, o las leyes herméticas. Puede ser una visión de tipo numérica, racionalista numérica, que nos explica esa arquitectura como existe. Es decir, hay muchas posibles visiones de la anatomía oculta. Una de ellas es la que se refiere a la visión astrológica. Es decir, se elabora desde el Renacimiento, precisamente. El Renacimiento aparece lo que se llama la magia natural, que no hay que confundir con la hechicería. La magia natural que se apoya en los textos herméticos que aparecen en esa época. Textos que se supone que tienen una traza o un origen en el antiguo Egipto, aunque algunos dicen que de data posterior. Lo cierto es que cuando uno mira a los mayores astrólogos de la época alejandrina, cuando uno mira qué es lo que decían ellos, todos ellos mencionaban a Esepco, a Petosiris, a una serie de sabios y sobre todo a Hermes, a Tot. Es decir, que todos los fundadores de la llamada escuela alejandrina, de la cual seguimos usando hoy en astrología, señalan Egipto como el origen de ese conocimiento. Y es de ahí donde parte esa especie de relaciones entre las distintas partes del cuerpo y los signos astrológicos. Eso se ha usado en medicina hasta, bueno, se sigue usando de alguna manera. Entonces es como si cogiéramos a ese hombre y lo dobláramos, hiciéramos un círculo con ese hombre, lo doblásemos y empezáramos a partir de Piscis, abajo en los pies, e íbamos recorriendo la rueda astrológica. Es decir, de tal manera el área de los pies correspondería a Piscis, luego a continuación el área de la pierna, Acuario, las rodillas, Capricornio, los muslos, Sagitario, esta zona baja de la pelvis sería Escorpio, luego le seguiría a continuación la parte del útero, los ovarios, sería Virgo, luego seguimos más hacia arriba, Cáncer, el área del estómago, luego venimos al pecho, Leo, luego venimos a los dos brazos y a los pulmones, Géminis, al cuello, Tauro, finalmente a la cabeza, llegamos a Aries. Entonces hacemos todo el circuito estelar y viendo las correspondencias que existen. Es cierto que muchas personas Capricornio van a tener artrosis de rodilla. ¿Por qué? Yo no lo sé. Pero es cierto que esto sucede. Esa es una forma de entender la anatomía que es siguiendo el simbolismo astrológico. Los antiguos egipcios utilizaban algo parecido, aunque no es exactamente igual. Así, en el papiro de los muertos, en el libro de los muertos, encontramos, por ejemplo, viñetas como esta, que no sé si verán bien desde ahí, pero básicamente la fila de abajo nos presenta una serie de dioses, uno detrás del otro, y las columnitas hacia arriba de texto, eso quizás sí se ve. Las columnas de texto, cada una de ellas lo que nos va diciendo es el pelo de Osiris, que es igual que el dios Nut, las rodillas, que es igual que tal, las manos, igual que la diosa Mary de la música, Pitaj, las piernas. Es así una especie de relaciones también con los dioses, que hay en concreto en este caso 21 relaciones
que tenían que ver con los 21 gnomos que existían en Egipto en el norte y 21 gnomos en el sur. Entonces es muy curioso, por ejemplo, indicar algunas cosas, que todas las aberturas del cuerpo, incluidos genitales, etc., todo lo que fuesen aberturas del cuerpo, eran gobernadas por Anubis. ¿Por qué? Porque Anubis, en la simbología del antiguo Egipto, es el que abre los caminos, el que abre las puertas, el que rige las entradas de un sitio a otro, y por tanto también en lo místico tenía que ver con las iniciaciones, pero en lo anatómico tenía que ver, por ejemplo, como protector de los partos, que esto mucha gente no lo sabe, que el que da nacimiento es Anubis, no es otra, y sí protege, pero el que da nacimiento es Anubis. Y lo mismo ocurre con los oídos, con la boca, con la nariz, etc. Esa es otra forma de ver la astrología simbólica. Y luego tenemos temas específicos. Por ejemplo, un tema universal que vamos a encontrar recurrente en la India, en China, en el Tíbet, en el Antiguo Egipto, en la alquimia occidental. Es un tema muy repetido, es la relación del hombre con el árbol y la serpiente. Entonces, básicamente el hombre es un árbol. Es un árbol que tiene su raíz en el sistema nervioso central, en lo anatómico, en el cerebro, y que a partir de ahí hacia abajo va extendiendo todas sus ramificaciones. Eso es en lo físico. En lo no físico sería lo mental, que ramifica y el impulso donde luego parte todo lo demás. Entonces, el árbol del hombre, es muy curioso que en los textos egipcios, como vemos la imagen de arriba, se menciona en los textos, que el gran gato Ra, es una representación de Ra, el dios solar, la energía solar espiritual, corta el árbol Persea en dos. Claro, yo miro ahí, yo no veo que le estoy cortando un árbol. O sea, yo lo que veo es que está cortando una serpiente. Esto es muy curioso porque en la simbología antigua el árbol humano está siempre ligado a la serpiente que está en su interior. Como en la Biblia, ¿no? El árbol del bien y del mal, el árbol de la vida, la serpiente siempre enroscada, hay siempre esa relación existente. Así que vemos que dice el texto que el gato Ra corta el árbol y vemos que corta la serpiente. ¿Cuál es esta idea? Pues que en el Antiguo Egipto las serpientes, fundamentalmente cuando las serpientes se representan sinuosas, rectantes, se van moviendo por los sitios, representan las pasiones, los bajos instintos, la parte inferior del ser humano. Por contra, cuando una serpiente la veáis en una representación vertical, así como una cobra, esto representa fundamentalmente la idea de la espiritualidad, lo superior en el hombre, la atención despierta. Por eso vais a ver en el faraón, aquí en la cabeza, una serpiente, y vais a ver otras veces que hay una serpiente y un buitre. ¿Por qué un buitre? Porque un buitre bien mirado, no, observar el cuello tan alargado que tiene, no es más que una serpiente emplumada. O sea, vamos a decir, hay una serpiente normal y otra emplumada. Las dos serpientes que aparecen aquí. Esto es un tema en el Antiguo Egipto recurrente. Isis y Neftis, la diosa femenina, representante una de un lado del sol, de la luna y del lado oscuro, son también llamadas las dos serpientes cantoras. Y a la entrada de la puerta de los templos encontramos una serpiente aquí en este lado y otra serpiente aquí, y son las protectoras de entrada a los sagrados. O sea, nos vemos o Amón, porque el dios Amón tiene aquí como dos plumas alargadas, que son las dos formas de representar también la serpiente. Entonces, fijaros las dos imágenes que hay a la derecha. Vemos en un lado, observamos la columna vertebral normal, o sea, con su disposición normal, más estrechita hacia arriba, y el hueso sacro, que es ese más plano y ancho como un triángulo invertido abajo, y a la derecha observar la forma de la columna cuando la invertimos. Es decir, el triángulo se invierte y aparece ahora arriba de esta manera. Bien, ¿esto qué es lo que nos dice? Que en la simbología antigua esto representaba algo muy importante, porque en la creencia egipcia, en la creencia hindú, en la creencia china, en la creencia tibetana, había la idea que en el sacro, en la parte baja del organismo, que por eso se llama sacro, o sea, la palabra sagrada, sagrado, viene precisamente de ahí, el hueso sagrado, que en la parte inferior había una energía dormida que representaban, a veces los chinos hablaban de una serpiente negra, en el caso de los hindúes hablaba de dos serpientes, una familia de serpientes, dos serpientes, una Ida y Pingala, o positivo y negativo, o yin y yang, como le queráis llamar,
y que esas serpientes permanecían como una fuerza oculta, como un poder dormido en el hombre, latente, hasta que en un momento determinado eran capaces de despertar y subir como energía, como un fuego, así decían los chinos, como un fuego que cruzaba el agua. Claro, el agua es el líquido cefalorraquídeo que hay en la médula espinal, es decir, dos serpientes de fuego que cruzaban el agua. Y que eso ascendía hasta arriba, hasta despertar pues todo el ojo espiritual del hombre. En el caso de los egipcios hablarían del ojo de Ra. Y precisamente es curioso porque observen los dos jeroglíficos que tenemos abajo, en el medio. El primero de ellos, que está más arriba, es el jeroglífico que se utiliza para la palabra egipcia cortar. Cortar. Y el segundo, que veis que se diferencia en que ha introducido un signo en el medio, ¿no? Ese signo en el medio es el sacro. Y la palabra esta ya no significa cortar, significa sacrificar. Es decir, ya estamos en ese conocimiento, está ya en los egipcios, la idea de, simbólicamente, claro, la idea de cortar la cabeza de la serpiente, o sea, cortar el sacro, o sea, separar la parte baja, sería como la cabeza de la serpiente mala, la lleva hacia abajo, la cortamos, o sea, separamos todo lo malo, es lo que permite el surgimiento de la serpiente vertical y la aparición del llamado ojo de Ra, ojo espiritual, que lo vemos perfectamente simbolizado ahora. Eso termina, todos estos conocimientos griegos egipcios acaban en la formulación del famoso callado, el callado de Hermes o el callado de Tot, que no es más que una forma evolucionada de la figura o el símbolo emblemático de Amón-Ra. En el Antiguo Egipto vemos el sol con dos alas así extendidas, y aquí vemos dos serpientes, una a un lado y otra a otro lado así. Este es el signo de Amón-Ra. Es exactamente eso, es la evolución, en los mismos parámetros. El disco brillante en este caso es una pequeña cosita arriba, chiquitita, las dos alas y las dos serpientes cruzadas, una evolución de eso. Bien, en el sentido anatómico se refiere evidentemente a estas dos energías. Todo símbolo en la antigüedad tenía 7 claves. Y siempre hay que tener en cuenta cuando vemos un símbolo qué clave la que estamos usando queremos ver, qué clave queremos manejar. O sea, hay una clave que es psicológica, hay una clave que es astronómica, hay una clave que es histórica, hay otra clave que es metafísica, hay una clave que es fisiológica, es decir, otra que es fundamentalmente aritmética, otra que es geométrica. Estas son las 7 claves existentes. Entonces, dependiendo de qué clave estemos usando, va a tener un significado u otro. En este caso, por ejemplo, como clave astronómica, si ustedes tienen en casa un programa de estos planetarios, que hay muchos gratuitos si tienen la curiosidad de tenerlo, poner un planetario en su ordenador, y le piden al programa que ustedes van a observar los movimientos del cielo desde el polo norte, le piden que le sitúen el polo norte, le dan los parámetros, y ahora le piden al programa del planetario que haga girar el Sol y los planetas alrededor. Efectivamente, entonces van a ver como en círculo se va moviendo el Sol así. Y van a ver que detrás del Sol hay un planeta que corre como loco haciendo esto. Que es justamente la idea que hay detrás en el significado astrológico o astronómico, no en el médico, la idea detrás de este símbolo, porque esa que va detrás corriendo es precisamente el planeta Mercurio. O sea, eso es algo que lo pueden ver en su ordenador perfectamente, que así es como se mueve Mercurio de manera aparente, claro. Mercurio es la sabiduría, es el que más se acerca al Sol, el que está más iluminado. En los planetas, en la India, en los países orientales, el nombre del planeta Mercurio es Buda, así como se le llama, el planeta Buda. ¿Por qué se le llama el planeta Buda? Porque Buda significa iluminado. El iluminado está muy cerca del Sol y es el que transmite el intermediario de la sabiduría. Entonces, en la clave esta, por eso es el callado de Hermes, Tot o Mercurio, como queráis llamarlo.
porque representa lo astronómico, pero en el hombre corresponde a esas dos fuerzas y de Pingala de que estábamos hablando antes. ¿Qué corresponde a esas dos alas que se ven arriba? Pues esa, por supuesto, la columna vertebral, estas dos fuerzas, simpático y parasimpático, son los ganglios simpáticos y parasimpáticos que poseemos, y luego al llegar arriba las dos alas que van a corresponder a las dos formas del cerebelo y los hemisferios, y en el centro una pelotita brillante, una almendra, dice la tradición, que va a corresponder a la glándula pineal o tercer ojo, o como el que ha llamado, o epífisis. En esa simbología, por ejemplo, los masones la utilizaban en sus grados de conocimiento. Pues en la masonería había 33 grados que correspondían a la columna, al ascenso a través de la columna, al ascenso a través de la jerarquía masónica, y el último grado era el 33, que es el que correspondería a aquel que había dominado toda la escala hasta arriba. Entonces justamente en el medio vemos un anillo, que era el anillo que se le entregaba a los masones del grado 33, que está compuesto, como veis, de 3 anillos juntos y un triángulo. Esos 3 anillos juntos corresponden a los 3 grados que había, que era el de aprendiz, el de trabajador y el de maestro masón, y correspondía a aquel que se suponía, teóricamente, simbólicamente, que había llegado a conectar todas las energías de la columna hasta despertar finalmente el ojo de Ra, que es como los egipcios llamarían a la epífisis. Y a la derecha vemos un típico diagrama de los muchos que se pueden encontrar por ahí, que nos representa los famosos chakras o centros o vórtices de energía, que tienen su relación también con la columna. Y quiero introducir una pequeña idea de distribución, que es la siguiente. Os estáis comportando como artistas. Qué bien, qué chulo. Hay que felicitar esto. La medicina occidental, la que conocemos, pues se basa fundamentalmente en el órgano, ¿no? O sea, el órgano es la base fundamental. Las medicinas orientales tipo ayurvédica, hindú, etc., se fundamentan en el chakra, el centro de energía. ¿Qué es el chakra? Pues es básicamente el órgano del nivel energético. O sea, igual que tú en el físico tienes un estómago, un hígado, pues en el nivel energético hay unos órganos. Pero la medicina china es muy curiosa, porque la medicina china se basa en algo intermedio. O sea, no es ni el órgano, ni es el chakra, es el plexo. Digo esto porque, por desgracia, los libros chinos se han traducido malamente a Occidente, y debido a esas malas traducciones, lo que los chinos quieren decir, pues lo han convertido en pulmón, hígado, bazo, y no es pulmón, y no es hígado, y es bazo, es el plexo que controla. Y eso es importante porque para entender los chakras, como se ve en esa imagen, esas zonas azules, que son los vórtices que un vidente podría ver, y estábamos haciendo unas pruebas antes y no nos salieron bien por problemas del micrófono, pero si en casa tienen un micrófono de alta sensibilidad, de buena calidad, o sea, una cosa profesional, y lo ponen con el volumen al máximo, justo en ese momento en que va a acoplarse, a que hace ese ruido enorme, lo ponen justito un poquito debajo. Y ahora agarran ese micrófono y se lo van pasando así, cada uno en su sitio. Cada vez que lleguen a la altura de uno de estos centros, el aparato se va a acoplar. Eso es una prueba de la existencia de una vibración, de una energía a esos niveles que se puede comprobar perfectamente. Entonces, no son invisibles, pero bueno, algo se puede ver de ellos. Bien, pues estos chakras tienen unas raíces que van a los plexos. Son una especie de agrupamientos nerviosos especiales que son los plexos. Y a su vez, finalmente, esos plexos penetran en la columna. Ahora bien, ¿dónde están los chakras? O sea, los reales, los auténticos chakras, los auténticos centros de energía. Primero están en un plano más sutil, están en el plano físico. Pero es que además su centro fundamental, y esta es la equivocación de todos los manuales que se ven, hoy se pone uno en el internet, escribe chakra y le sale como 19 millones de páginas, más o menos. Pues los centros, eso es una equivocación, los centros auténticos de los chakras están ¿dónde? ¿Alguien me lo puede decir?
aquí. Es decir, que sigue las mismas leyes que el resto de los plexos. O sea, lo que es arriba es abajo. Lo que es en lo físico no es más que reflejo de lo energético. Los chakras asoman a la piel, ciertamente, pero su origen a través de la médula y de todo lo demás está aquí. Los auténticos centros, al igual que los centros neurales, se encuentran aquí. Las raíces auténticas de los chakras, los 7 famosos chakras, están aquí. Lo que vemos hacia afuera son solo las afloraciones que hacen hacia el exterior, pero no los auténticos centros. Aquí empezamos a ver cosas. El cráneo. El cráneo tiene una forma en el ser humano que es una forma piramidal, es decir, sus formas geométricas, aunque son redondeadas, en su conjunto adoptan una forma piramidal. Por eso se puede ver muy bien que si se desglosa la cara, los huesos de la cara, que son distintos de los huesos del cráneo, como si lo desgajáramos, nos vamos a encontrar con la calota craneal, con el cráneo propiamente dicho, y ese cráneo tiene una geometría fundamentalmente que va hacia una punta, con los laterales, 4 caras fundamentales, 1, 2, 3, 4, y que apuntan a ese centro donde no sé si se ve bien en la diapositiva, pero si vemos la imagen de la derecha hay 3 suturas. No sé si las puedo yo señalar aquí, ¿no? Hay 3 suturas que convergen en la parte derecha arriba. Hay 3 suturas que convergen en la zona lambdoidea. Ese sería el pico de la pirámide, ¿de acuerdo? Pero no solo eso. Los antiguos egipcios, como utilizaron la pirámide como un arquetipo, esos arquetipos están reflejados en todo. O sea, no hace falta que tú te lo metes, simplemente haces el arquetipo y vas a tener reflejado todo lo que se corresponda con ese arquetipo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la entrada a las fosas nasales, a la izquierda abajo, y ese circuito de entrada a las fosas nasales acaba justamente en una pequeña cavidad. No sé si ven, imaginen que introducen un lápiz o algo así por la fosa nasal y lo van llevando hacia arriba. Ven que hay una especie de camarita allí, redondeada. Ese es el lugar donde se encuentra la hipófisis. O sea, si uno metiera un hierro así, pues llegaría hasta la misma hipófisis. Observar cómo en la Gran Pirámide tenemos su correspondencia también. Porque en la Gran Pirámide a la derecha podemos observar la llamada A. Perfecto. Sí, esto es lo que hablaba. Se ven los cornetes, que son estos, y aquí se ve la camarita esta que estoy hablando. Bien, pues justamente a la derecha tenemos la galería de la pirámide, la zona de entrada, que va hacia el interior, y que justamente se dirige al fondo, hacia arriba, a donde se encuentra la cámara del rey, de la misma manera, y además tiene esa misma morfología de los cornetes, como pueden ver en un momento. Aquí ven también la representación. Pero no solo eso, nos dice la anatomía que alrededor de estos cornetes, alrededor de estas fosas nasales, hay 7 cámaras que nosotros tenemos, son los 7 senos paranasales. Y justamente en la pirámide se dice, por lo menos así dice la tradición, que alrededor de la zona de la galería hay 7 cámaras ocultas. O sea, la correspondencia, incluso desde el punto de vista numérico, anatómico, posicional, incluso de algunas referencias como la forma de los cornetes, aparece representada en la pirámide. Siguiendo un poco con la misma idea, la calota craneal, si la observan, las suturas que la conforman, esta y esta, aquí, nos corresponde exactamente al escarabajo. Claro, ¿qué es el escarabajo? En el Antiguo Egipto significa muchísimas cosas, pero sobre todo la palabra jeper o jepri, que es la que en egipcio significa escarabajo, es una palabra que significa devenir, conciencia en movimiento. Y justamente eso es lo que encierra la calota craneal, porque la calota craneal es lo que encierra nuestro sistema nervioso y nos permite pensar y tener una conciencia que deviene día a día, ¿no? O sea, de hecho, es la que está ligada al tiempo. Claro, de ese escarabajo que se dice que es torpe, que está en el estiércol, en un momento determinado, la simbología egipcia es capaz de abrir las alas y volar. A pesar de que parece pesado y torpe, se eleva. De la misma manera, nuestro cerebro, que es un poco torpe también, a veces, en algunas ocasiones, a través de los ideales y de estímulos filosóficos, pues puede elevarse y también llevar el sol espiritual que llevamos dentro hacia arriba.
Seguimos con el cerebro y el cráneo y vamos a ver muchas cosas curiosas, como por ejemplo la relación que existe del cerebro con el corazón. Los antiguos, tanto los chinos como en el caso de los egipcios, hablan de que tenemos dos corazones. En el caso de los egipcios decían que había un corazón que se llamaba Hati. Incluso el jeroglífico que lo representa es una parte anterior de un león. Se expresa la idea de energía, avance. Es una palabra que se utiliza en combinación ese jeroglífico del león en cosas como atacar, fuerza, correr, o sea, impulso. Bueno, pues el corazón Hati se refería al corazón tal cual nosotros lo conocemos, es decir, el corazón que bombea, que mueve la sangre. Pero luego está el otro corazón, que es el corazón que se llama Id. El corazón Id es la conciencia, es otra cosa, se refiere a la conciencia. Y en ese sentido, podemos decir que el corazón Id, como conciencia, se relaciona bastante bien y de manera muy directa con el cerebro. La conciencia está más allá del cerebro, pero indudablemente existe una relación en lo anatómico entre estos dos órganos, porque la conciencia la situamos nosotros aquí. O sea, yo no digo yo no digo yo digo yo, porque aquí es donde sitúo mi conciencia. ¿Por qué? Pues porque se dice en la tradición que, puesto que la humanidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, a lo largo de esa evolución ha ido centrando sus energías en alguno de los sectores propios de desarrollo, por tanto en uno de los chakras. Entonces se dice que nosotros en este momento tenemos centrado fundamentalmente en el cuarto, el chakra del corazón, sería el chakra que está más activo, y por eso identificamos el yo con ese cuarto chakra que tenemos. Es curioso, que es una digresión, que en la lucha oriental, que es más primitiva, digamos así, la zona de defensa, de concentración de energías, etcétera, se sitúa en Hara, en el punto que llaman los chinos océano de la energía. Y además la actitud que se adopta es baja y cerrada, defensiva. Sin embargo, en la forma más superior, como Aikido, por ejemplo, e incluso en la forma de lucha egipcia, el combatiente se abre, no está cerrado. Las piernas se estiran, incluso más como se ven en Ben Hassan, en una de las tumbas, los combatientes están sobre la punta del pie, o sea, levantan, avanzan y se colocan sobre la punta en una posición extraordinaria, ¿no? Porque evidentemente mantener este equilibrio frente a alguien que está atacando requiere sobre todo psicología. Aquí hay poca fuerza física y aquí hay mucha psicología, mucho abrirse y recibir, entender, mucho aikido, unión con la energía del contrario, saber recibir. Y eso implica que el centro que se está utilizando ya no es un centro bajo, aquí ya estamos en un centro alto. Evidentemente no puedes mantener un equilibrio psicológico y físico si no colocas el centro más alto. O sea, fijaros cómo incluso en las funciones de lucha, las actitudes que tomamos en la vida, cuando nos sentimos amenazados, los animales también hacen eso, hay una forma, nos podemos preguntar cómo estoy reaccionando a mis problemas, cómo se expresa mi anatomía cuando yo tengo un problema, cuando yo me siento mal porque corro peligro en mi trabajo o económico, o alguien me insulta. ¿Cuál es mi actitud? Hago esto, lo hago un poquito y casi conscientemente me refugio, me agacho un poquito, pues estoy poniendo en actividad elementos defensivos, instintuales y bajos. Soy capaz, incluso cuando alguien me está insultando, de adoptar una actitud de entrega abierta, de escuchar, de estar abierto, de entender, de recibir. Estoy usando niveles altos, incluso estudiando la anatomía y la posición de los órganos. Y el corazón posee exotéricamente 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos, pero esotéricamente son 7, porque hay 3 cavidades superiores arriba que se corresponden con el seno coronario, con la entrada de las venas pulmonares, el embudo que hace de entrada, y la salida, el embudo que hace de las arterias. Esas 3 cavidades que no están visibles, pero que se pueden ver perfectamente, corresponden a las 3 cavidades superiores que completan el septenario que va a aparecer en la anatomía del corazón. Y ese septenario se va a corresponder perfectamente, esas cavidades, con las que encontramos
en el cerebro. Es decir, también el cerebro tiene ventrículos, también el cerebro tiene aurículos, igual que el corazón. Pero no solo eso, el corazón pulsa. Y cualquiera que haya tenido un dolor de cabeza sabe cómo el cerebro también pulsa. ¿Por qué? Porque al estar en una cavidad inextensible, una cavidad que no puede abrirse, toda la sangre que le afluye al cerebro no tiene más remedio que moverse hacia adentro, no hacia afuera, sino que lo hace hacia adentro, impulsando los ventrículos que tiene el cerebro, impulsando de esa manera el líquido cefalorraquídeo. Entonces, fijaros que hemos visto una asociación entre el yo, el procesamiento mental, el órgano cerebro, el sentimiento del corazón, y vemos que también existe en la forma, yo no lo he traído en esta ocasión, pero si tenéis curiosidad, ver una imagen del cerebro visto por abajo y compararlo con el corazón desde abajo. Vais a ver que sus formas son muy similares. Entonces la forma es muy igual, su estructura anatómica se parece, ambos tienen un líquido, uno en el caso es la sangre, el otro líquido, y el líquido cefalorraquídeo, que es la vida del sistema nervioso central. Entonces comparten y ambos pulsan de la misma manera. Nos dice la embriología que el desarrollo del sistema nervioso central ocurre de una manera maravillosa, porque al principio nosotros somos una especie de gelatina, ¿no? Una especie de discoide, como un panecillo que tiene 3 capas, y de repente en la capa más externa, aquí, se hace un surco, como si cogieran un pan que se está haciendo, ¿no? Lo aplanaran un poquito y ahora cogieran con el dedo y hicieron un surco. Y ese surco es solo un surco que se va introduciendo hacia el interior hasta que se cierra externamente. Eso forma el tubo neural. Ese tubo neural va creciendo hacia arriba y hacia abajo. Y se va extendiendo hacia la cabeza. Y claro, llega al final. Ya de ahí no puede seguir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que como no puede seguir, continúa aquí. Como no puede seguir, hace así y se da la vuelta. Ese es el comienzo de nuestro cerebro. Al no poder seguir creciendo, se repliega sobre sí mismo. ¿Y hacia dónde crece a continuación? Hacia los lados. Se va formando la zona frontal y las vesículas que formarán los 2 hemisferios cerebrales. Bueno, pues ya lo vemos en el desarrollo del propio embrión, algo que sucede en toda la naturaleza. O sea, eso es lo que ocurre en la evolución, pero que ocurre particularmente también en el ser humano durante la fase de crecimiento del embrión. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque hay como una parte primera del cerebro, que es todo lo que va desde la columna vertebral hasta aquí, toda esta parte de aquí, y la parte central aquí, que podríamos llamarle, le dicen ahora, quizás habían oído hablar, el cerebro reptiliano. Es el cerebro primitivo, el cerebro instintual que tienen los animales. Mientras que hay un cerebro que ha aparecido posteriormente en el desarrollo, que es la parte anterior, frontal. Este es el cerebro intelectual, este es el cerebro de la voluntad. La voluntad se refleja mucho, ojo, que nunca digo yo que la voluntad se produzca por el cerebro, digo que la voluntad usa esa parte del cerebro. Es curioso que hoy en día, era y época de relativismo de todo tipo, pues se le suele decir a la gente que qué más da fumarse un porro. Yo esto lo digo como médico, como información. Cuando uno fuma habitualmente marihuana, este tipo de sustancias, si por cualquier cosa muere en un accidente o algo, y le abrimos esta zona, aquí justo en la parte anterior, que es donde se utiliza la voluntad, utiliza esa parte, se produce un edema crónico. Entonces eso está como hinchado y edematoso. ¿Y qué ocurre? Pues que la persona que fuma mucho esto de manera muy continua, ¿cómo se vuelve? Una persona sin capacidad de ejercer la voluntad. A veces le hemos llamado pasotas, porque eso se llama en medicina síndrome amotivacional, es decir, carencia de motivación. No hay nada que te llame a hacer algo. Y curiosamente la zona que se hincha es la zona donde se manifiesta la voluntad y la parte más. Bien, pues ese cerebro, si os fijáis en esa parte, se corresponde o tiene un centro, y ahora lo vamos a ver desde otra óptica, aquí. Ahora vamos a ver el cráneo, donde se aloja ese cerebro.
El cráneo es un ovoide, o sea, tiene forma ovoidea. Todo ovoide tiene dos círculos para constituirlo. Si quieren dibujar un ovoide, tienen que hacer dos círculos. Bueno, pues como observan, si dibujamos este primer círculo, si pueden hacerlo en casa, van a encontrar que hay un centro para ese círculo. Hay otro segundo círculo y un segundo centro, es este. Es decir, ahora visto de lado, este es uno de los centros, justo aquí a la altura donde está el agujero occipital, y el otro centro es este. Así que un círculo corresponde a este área y otro círculo corresponde a esta área. Es muy interesante porque esos son dos partes fundamentales en el ser humano que tienen mucho que ver con la espiritualidad, con el desarrollo de las energías propias del ser humano, porque este centro que vemos ahí corresponde exactamente a la epífisis, glándula pineal o tercer ojo, como quieran llamar, o ojo de Ra. Es decir, es la zona que, según nos dice el filósofo Descartes, es la zona anatómica que tiene que ver con la transmisión del alma. No es el alma, sino es como si fuera la antenita, podemos imaginar así, la antenita que conecta con el alma, o sea, que a través de él recibe ciertos impulsos. Es una glándula muy pequeñita que es muy difícil de estudiar en medicina. Primero porque es muy chiquita, y segundo porque se encuentra justito en el centro del cerebro. Cuando alguien recibe un golpe fuerte en el occipital, por ejemplo, y se queda ciego, pues a través de eso hemos llegado a conocer en medicina que la zona occipital tiene que ver con la vista. Cuando alguien se ha quedado paralítico por un coágulo en el cerebro de un brazo, y hemos visto que hay una zonita aquí, pues ya por ahí hemos averiguado que esa zona controla el brazo. Pero claro, ¿qué tipo de enfermedad podemos tener o qué tipo de trauma podemos tener para llegar a destrozar la epífisis que está en el medio? O sea, nadie sobreviviría. No obstante, es una glandulita muy importante porque se ha descubierto que controla los ciclos en el hombre. Por ejemplo, ha habido casos de niños que tenían un pinealoma, que es un tumor en esa zona, y esos niños, pues, niños de 3 años, 4 años, pues de repente han hecho la pubertad a los 3 o 4 años, e incluso han desarrollado genitales enormes por un tumor en esa zona. Es decir, controla los ciclos. Ahora toca la pubertad, ahora toca la menopausia, ahora es de día, ahora es de noche. Esa es la glandulita que se afecta cuando viajamos de América a Europa, el famoso jet lag, porque es el que se encarga de dar los ritmos. Entonces, fijaros que esto es muy interesante, porque lo vamos a conectar a otra cosa, que es el sistema reticular ascendente. Lo vamos a comentar en un momento. La pervivencia de la conciencia y de los ritmos. Vamos a ver eso. Pero antes de ir, podemos decir que el cerebro es una barca, como la barca de Ra, porque lleva un contenido, que es el contenido solar en el hombre, ¿no? Es una barca. Y como tal barca, fijaros que en las barcas solares antiguas de Egipto había un dios que iba a la cabecera en la proa y otro que iba en la popa, que era Qua y Shia. ¿Y qué era Qua y Shia? Qua era la palabra autoritativa, la palabra que surgía, definía y decía, y esto es lo que hay que hacer. De Shia, que aparecía siempre en la popa, era la palabra, la intuición, la iluminación y la intuición. Entonces esos dos mecanismos los tenemos en nuestro interior. Nosotros tenemos esa capacidad de intuir una idea, captarla y decir, bueno, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que se va a hacer, lo definimos de una manera racional. Bueno, pues exactamente corresponde a la misma forma en que tenemos organizado nuestro sistema nervioso, porque tenemos el área que conecta con lo intuitivo y el área que conecta con lo mental, la decisión final. Nos habla Blavatsky en un texto que la epífisis se conecta simbólicamente con el ojo derecho a través de un rayo amarillo dorado y en el ojo, rosado, y en el ojo izquierdo se conecta con un rayo azul. Y ella comenta una cosa muy curiosa en medicina, que si alguien tiene un dolor fuerte en el ojo derecho, por ejemplo, bastaría con que se concentrase en ese ojo derecho imaginando un rayo rosa que llegara desde el interior del cerebro a esta zona, y eso haría que poco a poco calmase el dolor. Es una pequeña muestra de esa medicina esotérica, de la cual desgraciadamente sabemos muy poco. Otro centro cerebral importante, el cerebelo, tenemos aquí.
Y el cerebro es el árbol de la vida. Y dice, los textos antiguos, hindúes, hablan de un centro secreto ahí, que tenemos, muy especial, que ellos lo llaman, los hindúes le llaman el centro Triveni. Pero la mitología hindú, Triveni es también otra cosa. Triveni es un área donde confluyen 3 ríos en la India, está cerca de Nueva Delhi. Esos 3 ríos están representados aquí a la derecha: el río Yamuna, el Ganges, Ganga, y Sarasvati. Sarasvati es un río celeste, es un río que tenga una representación terrestre. Allá donde confluyen los 3 ríos, una zona sagrada. Dice la tradición hindú que los dioses quisieron hacer un regalo a la humanidad y cogieron del océano, machacándolo del océano, extrajeron de ahí el néctar de vida eterna. Y que gracias a eso el hombre podía alcanzar la inmortalidad. O sea que esta leyenda nos está contando un poquito que hay algo muy sagrado y muy especial que tiene que ver con la mortalidad e inmortalidad del hombre. Y lo que sí sabemos en medicina es lo siguiente, que esta zona del cerebro posee una cosa que se llama el sistema reticular ascendente. ¿Qué es eso del sistema reticular ascendente? Está en el puente, en el bulbo. Pues cuando nosotros, por ejemplo, nos dormimos, es porque el sistema reticular ascendente se desactiva. Cuando nosotros despertamos, la vigilia, es porque él se activa para que nos despertamos. Cuando alguien cae en esos comas que se oye hablar, 20 años, 15 años comas, 30 años, es porque ha habido una enfermedad o un tóxico o una lesión del sistema reticular ascendente, de manera que la persona es incapaz de despertarse. Es decir, que fijaros que ese sistema tiene mucho que ver con la continuidad de la conciencia, porque la inmortalidad no tiene que ver con que yo tenga cuerpo o no tenga cuerpo, porque mi cuerpo sea de marciano o que ande por los aires. O sea, la cuestión es que no haya interrupción de la conciencia, que la conciencia se mantenga activa y despierta pase lo que pase. Entonces, ese centro en lo anatómico tiene que ver precisamente con esto, aparte que tiene que ver toda esa zona con el equilibrio. O sea, la idea de equilibrio se centra en esa zona. Es muy curioso, y en artes marciales esto se aplica, y en ejercicios de yoga. Si por ejemplo alguien quiere mantener una posición en el aire sobre una pierna solamente y que no caerse, lo que hay que hacer es concentrar la vista aquí, vista interior, claro, ahí, y entonces inmediatamente se adquiere la... O sea, tiene que ver mucho con esa idea de equilibrio. Y seguimos. ¿Qué tiene esa calota, esa base del cráneo? Bueno, pues habíamos dicho que los 7 centros de los chakras están ahí. Como es arriba, es abajo. En su correspondencia anatómica tenemos 7 áreas en el cerebro que son como lóbulos o áreas especiales del cerebro. Y si contamos aquí, vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 fosas. ¿Y dónde está la 7ª? La calota que cubre. Es decir, que vemos que hay como 7 protuberancias, como 7 centros fundamentales en el cerebro a nivel físico. Vamos a ver algunas correspondencias, vamos a hacer esta parte rapidito, no se alargue demasiado, para que veáis que el interés que también tiene observar la numerología. Hemos visto simbólica, hemos visto astrológica y ahora vamos a ver numerológica. ¿Qué numerología existe en el cuerpo humano? O sea, ¿por dónde podemos detectar que hay algo especial? Se dice que el hombre tiene mucho que ver, y todo lo sagrado, con el número 7. Y efectivamente, eso es lo que vamos a descubrir un poco en la organización de nuestro sistema óseo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que nuestro macizo craneal se compone fundamentalmente de 6 huesos, son frontal, 2 parietal, 2 temporales, 1 occipital, más un hueso que algunos anatomistas colocan en la cabeza y otros lo colocan en la cara. O sea, no es decir que pertenece a la cabeza, que es el esfenoides. Pero yo clasifico el esfenoide entre los huesos del cráneo, haciendo en total 7, por la siguiente razón. Porque el esfenoide es un hueso muy feo, parece un Batman o algo por el estilo, pero en sus formas, las formas que tiene son como si fuera una mariposa con formas curvadas así, son formas esféricas.
Y todos los huesos del cráneo son todos esféricos, entonces sigue la geometría del cráneo y por tanto, ahí justamente en esa zona, eso es una silla que se llama la silla turca, esa zona que está ahí, en medio, entre esto y esto. Y ahí es donde se sitúa nuestra famosa hipófisis. La hipófisis, esa glándula que rige a todo el resto de las glándulas, se sitúa aquí. Entonces es un hueso que pertenece al cráneo, a la base del cráneo, por tanto, y forman entonces 7 huesos en total. Para la cara también los anatómicos describen un total de 13 huesos, pero nos falta uno que es el etmoide, que es un hueso que tenemos ahí al fondo, que es mixto. Por un lado es cuadradito, como una plaquita que nos divide del cerebro por donde pasan los nervios olfatorios, y luego otra vertical que se introduce ya en la área de las fosas nasales. Ese hueso, por sus características, no es craneal y por tanto pertenece a la cara, aunque esté oculto, que esté ahí detrás. Por tanto, suman en total 14. Se tenemos 7 y 14, seguimos con el 7 y sus múltiplos. Luego veamos la columna. Clásicamente la columna se divide en 33 huesos. En cualquier manual o enciclopedia que ustedes miren, ¿cuántos huesos tiene la columna? 33. Y por eso los masones habían comentado que había 33 grados. Pero miremos un poquito más despacio la columna y vamos a observar que no es exactamente así. Que esos huesos no se dividen, como se dice aquí, en 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coccygeas soldadas. Eso que se tiene ahí a la derecha es el coxis, o más conocido como hueso cookie. Bueno, pues el hueso cookie tiene 1, 2, 3, 4 soldadas, pero ¿qué pasa con el hueso cookie? Que hay quien lo tiene, hay quien no lo tiene, hay quien lo tiene soldado, hay quien tiene 3, hay quien tiene 2 en el mismo hueso, como 2 sectores, hay quien tiene una cola, hay niños que han nacido con cola. Es decir, es un hueso muy variable, es un hueso como un resto animal, no es un hueso que no está desarrollado, puede estar, puede no estar, puede estar deformado. Por tanto, yo no voy a contar con ese hueso porque no lo considero dentro de la estructura propia de la columna vertebral. Entonces ya me han quedado, si quito esos 4 del coxis, que es un 4 simbólico, la verdad es que no se sabe cuánto tiene, pues de los 33 ya me quedan 28. Perdón, 29. ¿Y arriba qué tenemos arriba? Pues arriba, justo debajo del cráneo, hay una primera vértebra que es circular, que se llama Atlas, como en el mito de Atlas. Atlas el gigante que soportaba la esfera, ¿no?, de la tierra, ¿no? Pues también nosotros tenemos un hueso que nos permite hacer esto. Y ese huesito es este de aquí, ahí. En sus funciones se asemeja a otro que luego veremos. Bueno, ese huesito es otro hueso irregular. Primero, no se parece en nada al resto de las vértebras, no tiene nada que ver. Las demás vértebras no son huecas como esta. Y segundo, que en muchísimos casos hay muchas personas que lo tienen soldado al cráneo. O sea, no es diferencia en forma parte del cráneo. Por tanto, tampoco lo voy a contar. Además de todo eso, ocurre algo que funcionalmente hablando hace unas funciones similares al sacro. O sea, fíjense que arriba, aquí, tenemos un círculo y una segunda vértebra que es de esta forma, el axis, que entra aquí. Su objeto es hacer esto. ¿Qué tenemos aquí abajo? El anillo pélvico y el sacro, cuyo objeto es permitir la movilización. O sea que funcionalmente uno es más grande que el otro, pero funcionalmente son lo mismo. Lo que es arriba es abajo. Un círculo, un pico entrante, un pico entrante. Este es el de abajo. Corresponde al anillo pélvico, y todo esto, y el sacro que penetra ahí. Entonces, funcionalmente son los mismos. Por eso coloco ese huesito primero que tenemos, no lo cuento. Teníamos 29, ¿con cuánto nos hemos quedado? Pues con 28, que es un múltiplo de 7. Pero no es cuestión de numerología, hay que verlo. En medicina tú hay que tocarlo y palparlo. Así que después de hacer esa cuenta, nos queda 6 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras, en total 28, 4 por 7, con una serie de sectores que van especificados. Digo que hay que verlo, no hay que contarlo. Y esto lo hay que ver. Observen cómo se distribuye, o sea, observen la mecánica que tiene la columna vertebral y van a observar la existencia de 4 curvas. La curva esta, de aquí hasta aquí,
la siguiente curva, que es esta, y la cuarta, que corresponde a esto. O sea, efectivamente, desde el punto de vista mecánico, se distinguen 4 sectores, cada uno de 7. Así que eso que nos han contado en el colegio, pues son 7 el sector cervical, la dorsal, la lumbar, la sacra, la costilla. Pues no, son 4 sectores, cada uno de 7. Y de ahí vienen concepciones erróneas, ¿no? Yo he visto mucha gente diciendo, he ido al médico que me ha dicho que tengo mal el cuello y que lo que tengo que hacer todos los días es esto. No se ocurre. Porque yo sepa, las cervicales forman parte de la columna. Y separarlo es dañarte. Si haces algún ejercicio de esa zona, será haciendo esto. O sea, moviendo toda la columna, pero no separes esto. Eso nunca se debe hacer porque ahí vais a dañar y vais a marear y vais a provocar problemas. Por esa concepción, ¿no? Será pedagógico, pero es 7 cervicales, 12 dorsales. Entonces, las cervicales se mueven. No, que pertenecen a todo esto. ¿Qué es más? Porque en la nueva definición, en 4 áreas, justamente la que hoy llamamos primera dorsal, funcionalmente, en realidad forma parte de la cervical. Entonces no se puede separar esa dos. Claro, eso da origen a la inervación de la columna. Van saliendo unos nervios laterales que van inervando la piel, los músculos, distintas zonas del cuerpo, y claro, da lugar a 4 zonas de inervación. O sea, la parte más baja, que yo he representado en rojo, que tendría un poco relación con el chakra más bajo en el ser humano, con las funciones más de tipo reproductiva, más. Pues inervaría la parte posterior del muslo, esto, y los genitales. La parte segunda es lo que inervaría aquellos órganos que contienen, como son, por ejemplo, el segundo chakra, área del esplénico, el útero, esa es la transmisión de la vida y la preservación y la producción de la energía. El tercer sector, que es el emocional, el que tiene que ver con los sentimientos, respuesta, respiración rápida. Si uno está alegre, se expande en egipcio, en lenguaje egipcio, sonreír, estar feliz, se dice estar con el pecho abierto. Ese es un lenguaje jeroglífico. Y al contrario, estamos deprimidos, esta zona en la que se expresa de esa manera. Y finalmente la parte mental que se expresa aquí. Muchas veces tenemos contracturas en estas zonas precisamente porque es el área en que expresamos nuestros problemas mentales. Entonces esta zona se nos agarrota. Aparte que es un área de expresión mental, ¿no? O sea, no os voy a explicar algo por qué es así. Os digo así, ¿verdad? Aparte de la dificultad, pero aunque me sentara tampoco lo iba a hacer. Bueno, finalmente llegamos a la mano. Estos son pequeños ejemplos, ¿no?, que estoy dando, pero para que veáis que se pueden ver las cosas de otra manera. Bueno, la mano, por ejemplo, funcionalmente, si nos fijamos, el brazo tiene un primer hueso, 2, y ahora llegamos aquí al carpo. El carpo en los libros dirán que tiene 8 huesitos, pero en realidad uno de ellos es lo que nosotros llamamos un hueso sesamoideo. Es como una excrescencia de uno de ellos, como un crecimiento. Entonces en realidad son 7. ¿Y cómo se organizan esos 7 huesos del carpo? O sea, aquellos que están aquí. ¿Cómo se organizan? Pues se organizan precisamente una articulación carporradial, una intercarpal y finalmente esta. Es decir, que en la propia anatomía te marca una división con una zona de tejidos, de tendones que hay ahí, una zona entre 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Así que tenemos, contando, 1, 2, 3, 4. Hemos definido una primera unidad. Vamos a verlo. Uno más 2 más 3 más 4. 1. Es decir, en nuestro movimiento hay una primera parte, cuando queremos coger un objeto, que es el acercamiento al objeto, ¿no? O sea, vengo así y me acercamos. O sea, imaginar que no tengo dedos, sino solo acercarme. Entonces esta función de acercarme, que es una función única, viene dado por esos 10 huesos o una unidad que hemos llegado. Cuando llego hasta el sitio donde está la cosa, ahora viene la función de atraparlo, de cogerlo, esa función final que ya es fina. Entonces, ¿dónde se realiza esa función? Pues con la segunda unidad que tenemos. ¿Cuál es la segunda unidad?
Pues 5 metacarpianos, que son los huesos que siguen aquí largos, los 5 metacarpianos, y los 5 dedos. Otra unidad de movimiento. Pero incluso más, porque ya dentro de los dedos, o sea, fijándonos en los dedos propiamente dicho, en cada uno de ellos tenemos 3 falanges, excepto en este, que es el quinto dedo, que es el dedo de la inteligencia, que es el que hace al hombre hombre, que es lo que distingue la mano humana, porque el hombre tiene la capacidad de oponer este dedo a los otros. Por eso puede manipularlo. Los monos de otros animales lo tienen, pero no tienen esa capacidad de oposición que nosotros. Es el quinto que rige los 4. Es la quinta esencia del hombre. Es con el dedo con que se firma y se decía esto. O sea, es importante. Entonces, tenemos en realidad ¿cuántas falanges? Por 4 por 3, 12, más 2, 14. Nuevamente múltiplo de... Pero además tenemos 14 en el otro lado, que cuando se abrazan son 28, 2 más 8, 10, 1. La unidad. Que lo que hace tú. Entonces, fijaros qué bonito el sistema numérico, como cuando nos estamos moviendo estamos usando números, es armonía, es música, porque los números son música. Bueno, igual ocurre, y así podríamos seguir, pues, te digo, con las 7 costillas, 7, porque 7 son verdaderas, las otras son falsas, ¿no? Son costillas falsas flotantes. Luego tenemos la organización de la pierna, que es igual, y muchos otros hechos que nos corroboran lo mismo, ¿no? Porque tenemos 7 capas en la piel, 7 capas ahí contando desde el embrión hasta la placenta, 7 meses. 7 meses tarda el niño, no 9, porque los 2 extras son para crecer y madurar, llenarse de vitaminas, de grasa, pero la formación del feto sucede en los 7 meses. 7 son las células de nuestro sistema sanguíneo, monocitos, linfocitos, granulados, basófilos, sinófilos. Son 7 en total. 7 son, en muchos casos, lo que nos vamos a encontrar, o 5. Recordad que el 5 interviene. La palabra 5 en sánscrito es ma. Ma significa 5. Y es el origen de palabras como man, mens, mano, la men, francés. Es decir, toda esa idea de mano, mente, hombre, que nos caracteriza. Entonces, fijaros cuántas posibilidades hay ahí de observar distintas cosas. ¿Cuántos orificios tenemos en la cabeza? Pues 7. Es decir, es continuamente un repetitivo que o bien 7 o múltiplos de 7 o 5 y sus múltiplos. También el 5 muchas veces no lo vamos a encontrar. Bien, ya para terminar esta charla, dejaros si queréis preguntar alguna cosa. Yo quisiera que os relajaseis un momento, porque el objeto de esta charla no es apabullar intelectualmente, sino el objeto de esta charla es que empecéis a mirar las cosas de otra manera. O sea, que no os dejéis avasallar por la vista esta anatómica, materialista, sino ver que hay armonía, proporción y por tanto números y música. Y que eso es muy importante para quitarnos de esa visión cerrada materialista que nos dé trascendencia. Decía el maestro Jorge Ángel Libraga que las ideas limitadas, lo que se llama ideas límites, o sea, ideas que no te llevaban más allá, que tú no las podías trascender, eran ideas que llevaban a la persona a un agobio existencial, que así que muriese el alma de la persona. Sin embargo, las ideas que nos permiten verlas, examinarlas, pero además nos dan como un pie de apoyo para saltar a otra cosa, pues nos abren el espíritu y nos dan otras posibilidades. Vamos a poner una pequeña imagen, una frase, que no sé si podéis ver bien. Relajaros y escuchar un poquito de música.
cuerpo humano cuando se ve en un cuerpo humano sin lo que hay detrás. Muchas gracias.